Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por arrimarse hasta aquí hoy. Agradezco mucho a Mario Lev y a Somos Uruguay esta posibilidad. El agradecido soy yo. Creo que son instancias de difusión importantes. Agradezco tus conceptos, Mario, y vos sabés que son completamente recíprocos. Cuando tuvimos que elegir el tema para esta presentación, nos pareció el lugar adecuado, el ámbito adecuado, hacer un resumen del trabajo que venimos realizando en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, básicamente a través de la Dirección de Planificación, pero no solo. Ustedes saben que en el año 2015 tuvimos la imperiosa necesidad, venía al país en un periodo de crecimiento que continúa después de la crisis de 2002, y tuvimos la imperiosa necesidad, decíamos, de qué cosas hay que hacer en el Uruguay para adelante para que esto no se detenga, para que el Uruguay pueda continuar transitando caminos de desarrollo. Y no lo podíamos entender sin tener una mirada de largo plazo, sin hacer un alto en el camino y decir, bueno, sentémonos a mirar largo, a ver cuáles cosas son las cosas importantes, independientemente de las cosas urgentes. Y fue allí que, en el trabajo de la Dirección de Planificación, a quien agradezco, su director Fernando Isabela y todo el equipo, gran parte de lo que voy a presentar es producto del trabajo de ellos, venimos viendo, desvelando de alguna manera, desvelando algunos velos del futuro que es imposible de adivinar, obviamente, y nadie pretendió eso, pero sí tratar de tener una mirada más larga para anticipar riesgos y para anticipar oportunidades también. Como ustedes saben, la oficina nace en el año 67, cumplió 50 años el año pasado, y nace con una impronta muy fuerte en el tema de la planificación. De hecho, el primer apellido, planeamiento, tiene que ver con eso. Y después, en la dictadura y postdictadura, fue dedicándose a actividades más de corto plazo, por las propias necesidades que entendían cada uno de los gobiernos que tenían que asignarle a la oficina. Nosotros entendimos en este periodo de gobierno que no podemos, como país, prescindir de una mirada de largo plazo de manera permanente, más en un mundo tan cambiante y tan vertiginoso como el que tenemos, y pese a eso. Entonces, en primer lugar, ¿desde dónde partimos? ¿Desde dónde hablamos? Entendemos que este viaje, que un pequeño país en un mundo globalizado, dinámico, cambiante, puede realizar, y las posibilidades que tiene de realizarlas, tiene que hacer con toda su gente. Con todo, con todos y con todas. Y con todas sus energías, y con todo lo bueno y con todo lo malo. Porque en el reconocimiento de lo malo es el primer paso para mejorar. Por lo tanto, con todo. ¿Es posible, es más fácil hacer un país para determinada cantidad de gente y que quede otra gente excluida? Y puede ser más fácil, sí, probablemente. Tenemos muchísimos ejemplos. Pero no vale. Hay una dimensión ética . Bueno, gracias. Hay una dimensión ética que por lo menos no nos permite tener otra alternativa que esa, que pensar en todos. También desde lo propositivo, cuando encaramos este trabajo, lo encaramos con una mirada nacional, no con una mirada partidaria. De hecho, estamos incentivando a que el Parlamento tenga sus instancias de mirada larga. La mirada larga implica políticas de Estado, tiene eso de bueno, sale de la coyuntura del periodo mediano de 5 años de un gobierno y permite tener la mirada más larga, carreteras que den luz al final del camino para que en el corto plazo se tomen decisiones que cambien las cosas en el largo plazo. Partimos también de una mirada de desarrollo sostenible, y aquí quizá en el 2015 no hubiéramos puesto esta gráfica. Esta gráfica son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030,
que de manera casi milagrosa las Naciones Unidas votan, 193 países se ponen de acuerdo en el 2015 para votar esta agenda a 2030. Y digo de manera casi milagrosa porque tejer un acuerdo de estos es trabajoso, pero además creo que es una... Dos de ellas inmediatamente. Es una agenda que coloca por igual el avance económico, el avance social, el cuidado ambiental. Tiene 5, de los 17 hay 5 objetivos de desarrollo económico, 5 objetivos sociales, 5 objetivos ambientales. Gran parte de las discusiones que tenemos a nivel de país, a nivel del mundo, es por poner la mirada en uno solo. Y a veces en algún aspecto de ellos. No se puede avanzar infinitamente en lo social si no se genera una base económica necesaria para ello. No se puede avanzar infinitamente en lo económico sin cuidar el medio ambiente. Somos la última generación capaz de revertir el proceso de cambio climático que existe en el mundo. Se están encontrando en los lugares más recónditos del océano microplásticos en organismos vivos. Por lo tanto, esta mirada transversal es fundamental. Y yo creo que tiene que ser reclamada por la ciudadanía esta mirada transversal, sin renunciar a ninguno de ellos, sin renunciar al desarrollo económico, al desarrollo social y al desarrollo ambiental. Me parece fundamental. La segunda virtud que tienen estos objetivos es la mirada larga. Tienen una mirada a 2030. Por lo tanto, está en línea con lo que hablábamos anteriormente. El lema de las Naciones Unidas en esto es que nadie quede atrás. Esto también está en línea con lo que estábamos planteando anteriormente. Cumplí 57 años hace poco. Mi generación y otras tantas que andamos alrededor, algunos mayores, otros menores, escuchamos mucho esta frase, ¿no? Como el Uruguay no hay. Se fue tejiendo en función de una concepción de país, de un gran avance a principios del siglo, de una consolidación a mediados del siglo, que, bueno, se basó en un país cerrado, que tuvo todas las dificultades que después tuvo hacia adelante, ¿verdad? El concepto de sustitución de importaciones, que no lo vivió solo el Uruguay, lo vivió toda la región. De alguna manera eso nos unía, y en ese imaginario crecimos, con otras palabras como la tacita del plata, o la Suiza de América, y allí el país fue transitando todos sus periodos hasta que llegaron las crisis, y quizás como nunca después de ese periodo tuvimos una visión común, los uruguayos y las uruguayas, como fue ante la dictadura. Después no volvimos a tener quizás un sueño colectivo tan amplio, sí hubo grandes mayorías, cambiaron los gobiernos, y creo que es necesario que el Uruguay reconstruya esa mirada larga. Detrás de todo este trabajo de mirada larga está, bueno, el deseo de la construcción de un sueño colectivo, de un nuevo sueño colectivo, que es el motor de los cambios, que es lo que provoca que las sociedades vayan adelante. Y nosotros creemos, estamos convencidos que Uruguay tiene todas las condiciones para hacerlo, todas las condiciones para hacerlo. Y a veces cuando no nos creemos mucho salimos al exterior y nos dan algunas cachetadas, sí, cachetadas, pero para diciéndonos, bueno, mire que ustedes lo hacen bien, y vengan a contarnos cómo lo hacen. Entonces, la autocomplacencia no, pero tampoco lo otro, tampoco el bajón, tampoco el tirarnos abajo, tampoco el creernos que no estamos haciendo nada. Uruguay está haciendo mucho. Entonces, siempre como que estamos esperando la próxima crisis económica, ¿verdad? Ya pasamos 15 años y creo que quizás ese sea una mejor noticia, el hecho de que no haya habido oscilaciones bruscas, es la mejor noticia que se puede tener, inclusive superior al hecho del crecimiento en sí mismo. Porque hemos logrado reducir vulnerabilidades del país, seguimos estando en la misma región, no nos podemos mudar, pero hemos cortado vasos comunicantes que en otros momentos nos hicieron mucho daño, por lo menos los hemos minimizado. Así que con esta base vamos a hacer en esta mañana una presentación de diferentes aspectos que venimos viendo y que, como decía anteriormente, nos van dando algunos elementos del Uruguay del futuro, que como se van a dar cuenta en muchos casos es el Uruguay del presente.
Primero, punto de partida en construcción. El Uruguay, el país, se puede plantear algunas cosas porque ha cambiado fuertemente y ha generado bases en los últimos años que implican poder aspirar a un nuevo escalón de desarrollo. Nosotros hace 15 años teníamos un Producto Bruto Per Cápita de $4.000 por persona. Hoy en día llegamos a 16.000. De hecho, nos graduaron y nos quitaron la cooperación internacional porque somos un país de renta alta. Estamos en el promedio mundial de Producto Bruto Interno Per Cápita. Entonces, es un solo ejemplo, ¿verdad? Pero podría haber muchos más, la reducción de la pobreza o, bueno, desarrollo y crecimiento económico también. Entonces, esa base es el punto de partida. Los objetivos de desarrollo sostenible son un objetivo, y ya lo dijimos. Y la mirada puesta en el futuro a través de técnicas de planificación y de prospectiva, que es lo que estamos haciendo. Hemos dividido nuestro trabajo en 5 grandes áreas. 2 mayores, una que tiene que ver con el cambio demográfico y sus consecuencias económicas y sociales, y el otro con la transformación de la matriz productiva, digamos, lo social y lo económico, por decirlo de alguna manera, con 3 ejes transversales que nos resultaron imprescindibles trabajar con ellos. La mirada de género, el eje de la cultura, vamos a hacer algún comentario después, pero sobre todo referido al tema de valores, creencias, actitudes que va teniendo una sociedad, códigos, podemos decir otros, cosas que a veces nos golpean diariamente porque nos criamos con otras concepciones. Entonces, ese es un factor fundamental y no muchas veces tocado. Nos pareció que era un eje transversal clave. Cosas que hacen a la felicidad de la gente, en definitiva, ¿verdad? Que a veces no pasan ni por lo económico, ni por la bienestar social, ni por otras cosas, sino que pasan por cosas diferentes. Es una dimensión más. Y la mirada territorial. Hoy en día, cada vez más en este mundo globalizado, lo local se valoriza. Entonces, desde cada uno de los territorios hay una mirada distinta, con generación de valor agregado, y lo vivimos a diario en la oficina porque tenemos toda el área de descentralización e inversión pública, recorremos el país a menudo. Estas 5 áreas entonces las vamos a desarrollar ahora. Primero, algunas cosas que ya sabemos. La demografía, proyección de la población del Uruguay en adelante. Las variables para la proyección de la población son la esperanza de vida de la gente, la tasa de natalidad y más o menos las migraciones que podamos tener. Las 2 más relevantes son las primeras. Las migraciones, estamos viviendo un proceso de inmigración, cualitativamente tiene sus consecuencias, pero cuantitativamente los grandes números no mueve la aguja, salvo que pase algo como pasó a principios del siglo XX con la gran migración que llegó a Uruguay en ese momento, que nos cambió completamente la sociedad. Pero digamos, la esperanza de vida y la tasa de natalidad se pueden proyectar con bastante certeza. Eso quiere decir, con esas variables, que en cualquiera de los escenarios vamos a estar entre la población actual y 4 millones de personas al año 2050. No vamos a ser ni 6 ni 10 millones de personas. Vamos a estar en ese rango. O sea, vamos a ser más o menos lo mismo. Y otra constatación importantísima es que va a ser una población más envejecida, con mayor edad. A mí no me gusta decir envejecido, porque creo que todos trabajamos para que la gente viva más y para que la gente viva mejor. Entonces ese hecho es un hecho para celebrar, no es un hecho para cortarse las venas. ¿Que genera desafíos importantes? Por supuesto que lo genera, pero trabajamos para eso. Los países que les va mejor tienen también poblaciones de mayor edad. Por lo tanto, la señal de que la esperanza de vida crece es una señal positiva. Entonces, ahí tenemos en el otro gráfico, y ustedes ven que la situación actual, en 2016, era de menos de un 15% la población mayor de 65 años, y en cualquiera de los escenarios que se plantean, porque se simulan diferentes escenarios, ¿verdad?, en función de cómo varían de las posibilidades de las distintas variables, en cualquiera de ellos vamos a estar en niveles de entre 20 y 25% de la población total para los mayores de 65 años. Esto implica un dato clave, ¿verdad?, sobre algunos temas específicos que los iremos viendo a lo largo de la charla. En este marco resulta muy importante determinar cuál va a ser la cantidad de gente trabajando, o la población económicamente activa, o la tasa de actividad en una economía.
Entonces allí, en la línea azul, tenemos el escenario demográfico sin ningún cambio. Estamos planteando variables con referencia a la esperanza de vida, con referencia a cambios en la educación y la cantidad de años de educación básicamente que la gente tenga, y a la brecha de género. ¿Qué es esto? En los últimos años, gran parte del crecimiento del Uruguay fue basado en un ingreso de la mujer al mercado de trabajo que ha sido constante y creciente, pero que no ha cubierto completamente la brecha de género, es decir, no ha igualado la tasa de actividad del hombre. Hay un avance para realizar allí. En el gráfico, entonces, en los puntitos azules, yo miro porque a veces uno lo ve acá con color y ahí se ve de otro, en los puntos azules, el más bajo, pasaríamos de una tasa de actividad en el 2015 de 65% a un 60%. Pero, teniendo en cuenta los diferentes escenarios, y si tomamos 4 escenarios aquí, el base, uno educativo pesimista, ¿qué quiere decir? Porque ven que mejora un poquito, son los rojos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que queda la situación como está actualmente en educación, que con las mejoras que ha venido teniendo en los últimos tiempos, leves mejoras, por ejemplo, en secundaria, y bueno, importantes mejoras en descentralización de la universidad, en número de tecnicaturas, en la creación de la UTEC, etcétera, ya ese hecho solo implica una leve mejora. Pero si hubiera una mejora, por ejemplo, en el egreso de secundaria a la universidad y por lo tanto en la cantidad de años de estudio de la población, mejoraríamos sustancialmente, es el otro, es el de los puntos verdes. Y si además a eso le agregamos que se cierra la brecha de género, es decir, que las mujeres van a tener la misma tasa de actividad que los hombres, estamos llegando a mantener prácticamente a 2050 la tasa de actividad en Uruguay. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante porque obviamente hay que sostener la economía. Y esta realidad ya nos brinda también otras conclusiones, que es importante verlas. Reducción futura de la población desempeñándose en el mercado de trabajo, como decíamos, que implica grandes desafíos económicos, fiscales y previsionales. Se ha comenzado a hablar en Uruguay de la necesidad de una reforma de la previsión social. Creo que esto debería estar en las agendas de cada uno de los partidos. Ha habido una mejora importante, venimos de 15 años de incremento de las jubilaciones reales, de niveles paupérrimos que existían a niveles más o menos dignos hoy en día. Por lo tanto, es fundamental encarar este tema a tiempo para no después llorar con la leche derramada, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos la posibilidad de, sin pérdida de derechos, ir adecuando a esta evolución demográfica del país las realidades que los desafíos futuros de financiamiento de la previsión social y financiamiento, por ejemplo, de costos de la salud pueden implicar. Aunque en este último tema les quiero decir que estamos recibiendo ahora el 12 de noviembre a un experto finlandés, al número 1 de la empresa Citra de Innovación Social, que nos comentaba que en Finlandia han reducido, por supuesto mejorando la calidad de la salud, el 2%, 2 puntos de producto en costos de salud a través del uso de tecnología y la digitalización. Así que esto también lo tenemos que tener muy claro y muy en cuenta. A largo plazo, entonces, la única respuesta sostenible es una mayor productividad de la economía, continuar mejorando la productividad de la economía. Por ello nosotros hemos establecido el concepto de transformación productiva, que existe hace muchos años, pero que es muy importante llevarlo adelante en Uruguay, para lo cual tenemos un sistema del cual estaremos hablando. Acá el mensaje de este slide es muy claro. A lo largo de los años, a lo largo del siglo, el crecimiento de la economía, el crecimiento del producto fue pasando de depender del incremento de la cantidad de gente trabajando al incremento de la productividad. En las barritas azules tenemos como el empleo, que representa el color azul,
era un factor muy importante, la cantidad de gente trabajando, ¿verdad? Era un factor muy importante, que fue siendo sustituido por los avances en productividad que fueron manteniendo la economía. Lo que estamos diciendo ahora es que a futuro, y dada esta realidad de la evolución de la población, solo la productividad va a ser lo que va a sostener el crecimiento económico en el Uruguay. Una cosa que hemos tratado de hacer es quitarle dramatismo, porque a veces parece que se termina el mundo ante algunas situaciones. Y en la discusión de la automatización, esto es lo que queremos hacer. Uruguay no está en la situación de Brasil, de India, de China, como acabamos de ver recién, que generan millones de jóvenes que tienen que empezar a trabajar cada año y tienen que generar trabajo para ello. Tienen que generar empleos para ello. Uruguay, de acuerdo a lo que acabamos de ver y con la necesidad de mejorar su productividad, la automatización de los procesos se transforma en un aliado y no en un enemigo de ese tema. ¿Que implica importantísimo desafío? Por supuesto que los implica. ¿Los implica en el corto plazo? También. Estamos viendo, a ver, no hay un diagnóstico definitivo, pero si esta es la causa por la cual el crecimiento de los últimos años, que ha sido un crecimiento menor, no ha sido generador de empleo como había sido anteriormente. Es un tema que hay que analizarlo a mayor profundidad. Pero de hecho, en el largo plazo, el mayor desafío está en la reconversión, está en el adaptarse a los nuevos oficios que existen. Pensemos en todos aquellos empleos que existen hoy, que hace 10 años no teníamos ni la más remota idea de que iban a existir. Imagínense la posibilidad de lo que puede suceder dentro de 10 años. Tengo a Loureiro acá, que es de la CUTI, con Isabela y el director del CEDU dieron una maravillosa charla el otro día con referencia a estos temas, ¿no? Asombrosos inclusive, la evolución que está teniendo la tecnología, asombrosa inclusive para los que estamos más metidos en estos temas. La Internet de las cosas, el blockchain, la inteligencia artificial, todo eso es un proceso que yo creo que nos va a dejar con la boca abierta de las cosas que ya hemos visto. Por lo tanto, es muy importante tener claro este concepto. Uruguay no está en esa situación. Lo que sí tenemos que tener y lo vamos a marcar ahora, es la necesidad de ir adaptándose a esa nueva realidad. Para poner un ejemplo, no es para entenderlo todo, pero digamos de cómo se trabaja, se han realizado prospectiva en la demanda de trabajo en Uruguay, es decir, qué trabajos van a demandar las empresas por sectores, por grandes grupos, y qué oferta de trabajo va a realizar. Veíamos un poco el caso de la oferta recién, ahora vamos a ver el de la demanda. Y allí se establecen diferentes escenarios y se le asignan a cada uno de ellos sus posibilidades. Y aquí el trabajo realizado, no voy a pretender explicarlo todo, pero sí para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja, y esto está todo publicado para el que quiera profundizar, ahora después lo vemos, implica dividir en el futuro al Uruguay en varios sectores. Aquellos trabajos, aquellos empleos orientados por el sector público. No quiere decir que sea el sector público que vaya a contratar a la gente, pero sí en casos como la educación, la salud, en el cual hay una regulación, los cuales hay una regulación del sector público. Bueno, esos son los que están incluidos en ese primer grupo, orientados por el sector público. Después tenemos básicamente el consumo interno o el mercado interno, y ahí tenemos las tecnológicas, transversales, y tenemos el consumo privado. Y después dividimos en las exportadoras en dos partes, las exportadoras más dinámicas, competitivas, y las exportadoras con problemas de competitividad. Bueno, allí vemos diferentes situaciones en las cuales en general nos da que el empleo aumenta. Y obviamente aumenta de manera diferencial dependiendo de cada una de ellas. Lo que estamos viendo es que en aquellas actividades, educación, salud, seguridad, que están orientadas por el sector público, va a haber un incremento importante. Pero las que van a crecer más son las transversales tecnológicas y organizacionales. Y esto es un dato importante, también a la hora de definir qué se estudia, ¿verdad? Y cambiar aquellas inercias históricas que tenemos, dijo el doctor, y bueno,
Fui a un evento el otro día que me gustó mucho el nombre, se llamaba Mi hijo el robot. Creo que también, y acá estamos hablando de cosas culturales, hay que ir cambiando esos chips, ¿verdad? Así que esto yo se los dejo para que ustedes, si les interesa, lo vean más en profundidad, pero es un ejemplo de cómo se trabaja en esta proyección de escenarios de demanda de trabajo futura en el Uruguay. Entonces, conclusiones: necesidad de atender las tendencias demográficas, mejoras educativas, tanto desde la oferta como desde la demanda de trabajo, tanto desde parte de los trabajadores como de parte de las empresas y los procesos que generan para aprovechar esas mejoras educativas, mantener la tendencia a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo hasta llegar a la equidad, atender a la segregación educativa y laboral femenina, porque no solo alcanza con que trabajen más, sino que, por ejemplo, el famoso techo de cristal, de evitar el ascenso de mujeres por la situación vital de las mujeres, etcétera, o el tema salarial, por ejemplo. El aumento de productividad es clave, lo dijimos recién, en donde la transformación productiva, la automatización son aspectos fundamentales. Y para la gestión del cambio, para esta gestión del cambio, potentes políticas públicas vinculadas con el tema de la capacitación laboral. La educación de base y la capacitación laboral. Veremos alguna cosa más en adelante también. De hecho, aquí tenemos que en los dos sectores que dije que nos dan los escenarios que serían los más dinámicos en el futuro, la cantidad de años de estudio es de las mayores que ya tenemos hoy. Por lo tanto, el incentivo a estudiar más y a la capacitación permanente es clave. Aquella vieja historia de que un profesional estudiaba 4 o 5 años, se recibía, colgaba el título y trabajaba en la misma empresa toda la vida, ya fue para no volver, no tiene retorno. Por suerte, digo yo. Bueno, algunos desafíos educativos entonces. La masificación de la educación terciaria, se ha incrementado mucho la matrícula, podría incrementarse más en caso de mejorar, de continuar mejorando el egreso de secundaria, que es una de las puntas, digamos, que es necesario trabajar más. Implica uso mayor de tecnología, porque a nivel de universidades, si no, va a ser difícil manejar una masificación, como por ejemplo la Universidad de la República ha tenido que venir manejando en los últimos años. Una necesidad de amplia alfabetización en tecnología de la información. Esto es casi como leer y escribir desde finales del siglo XIX. Esto es muy importante. Los más chicos es casi obvia, porque se alfabetizan solos. Pero hay que ver cómo se alfabetizan también, ¿no? Esto tiene que ser cada vez más incorporado en nuestras currículas. De hecho, el Plan Ceibal ha sido un empuje fenomenal en este cambio. Formación de base amplia. Aquí es muy importante que el ejemplo que poníamos del título recién y ser especialista en una cosa va en contradicción con las capacidades que se necesitan, digamos. Desde el punto de vista de una base cultural amplia que implique una fácil recalificación, hasta tener capacidades blandas como trabajar en equipo, comunicar, tener empatía, liderazgo, capacidad de negociación, son fundamentales, van a ser fundamentales cada vez más, mucho más que conocer específicamente el métier del trabajo que se tenga. La capacitación laboral, entonces, es muy importante como complemento a esa formación de base ancha que pueda dar la educación. Acá voy a presentar el otro aspecto, el tema de lo económico, la transformación productiva y cómo la vemos en una estrategia nacional de desarrollo. También realizando técnicas de prospectiva desde la dirección, coordinadas por la dirección, pero realizadas con todos aquellos organismos y con los privados que tienen que ver con el tema, ¿verdad? Y veo a varios que han trabajado en estos procesos con nosotros. No puede ser de otra manera. Partimos de una primera visión de algo que se hizo en la oficina en el año 2008. ¿Cuáles son aquellos sectores, aquellos complejos en los cuales Uruguay tiene que hacer sus apuestas? Nosotros estamos convencidos que no hay país que pueda avanzar fuertemente en procesos de desarrollo
en el desorden macroeconómico. No puede ser. Pero tampoco hay grandes cambios en países, y podemos citar varios ejemplos, que no realicen sus apuestas a determinados sectores en los cuales determinen que tienen capacidades para ello. Y esto va en ese sentido. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos dos grandes sectores que son transversales, los vamos a ver un poquito más en profundidad ahora, y que son la economía digital y la bioeconomía. Economía digital, estamos hablando de todo el mundo de TICs, electrónica, mecatrónica, telecomunicaciones, etc. La bioeconomía, estamos hablando de todo aquello que sabemos hacer desde que Mandarias puso la primera vaca en estas tierras en adelante, incluido el conocimiento que se le incorpora arriba y todo lo que se viene, la producción primaria, la salud humana y animal, la producción biocombustibles, biomateriales, bioquímicos, en línea con lo que hablábamos hoy de cuidado del ambiente. Y de otro concepto que vamos a hablar más adelante, que es la economía circular. Esas dos, la bocha naranja y la azul, son transversales, atienden a todos los sectores, son claves. Y después tenemos el complejo de alimentos, el complejo forestal madera celulosa, que implica el uso de tierra y de agua como recursos naturales. Y ahora vamos a estar viendo entonces a continuación 6 complejos productivos estratégicos en los cuales vamos a tener de aquí a abril 6 estrategias nacionales de desarrollo delineadas a 2030. Estos sectores estratégicos suponen entre el 20 y el 25% del producto y del empleo total, y representan el 90% de la exportación de bienes y servicios. Estos dos que hablábamos, tanto la bioeconomía como la economía digital, en el caso de la bioeconomía es una oportunidad para desarrollar más los sectores basados en recursos naturales, incrementar el valor agregado local y la investigación y desarrollo. Y la sustitución de productos de base petroquímica como tendencia central, que está sucediendo en el mundo. No hicimos mención, pero cuando hablamos de Objetivo de Desarrollo Sostenible, y hoy hay indicadores de ello, medición de desempeño de los países en el mundo y ranking con referencia a eso, entre otros la Fundación Jeffrey Sachs, nosotros encontramos que el mapa del mundo cambia. Esto creo que es importantísimo. Cuando nosotros hacemos la medición del mundo que conocemos habitualmente por Producto Bruto Interno, Estados Unidos es el 1 del mundo, China anda ahí, es el 2, lo va a pasar en algún momento, no sé si lo pasó ya, bueno, pero están jugando una carrera a ver quién es el más grande del mundo. El mundo diseñó, a partir de concepciones diferentes, en la década del 90 el índice de desarrollo humano, donde ponía otras dimensiones. Y ahora, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos teniendo una medición más amplia. El mapa del mundo cambia. Los 4 países del mundo que están primeros en desarrollo sostenible, según la medición de los 17 objetivos, son los países del norte de Europa. Son los nórdicos. Se van rotando, pero tenés Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega. Estados Unidos, China están en el lugar 20 y pico, 30, porque tienen carencias en otros casos. Siempre recuerdo una frase que me quedó de alguien en algún foro internacional que la dijo, dice, bueno, con la necesidad del cambio dramático en el modelo de desarrollo que tiene que realizar el mundo, por las cuestiones climáticas, pero también por cuestiones de sustentabilidad social, etcétera, hoy en día todos los países son países en desarrollo. Y eso, para algunos que nos criamos con aquella visión del mundo de países desarrollados y países subdesarrollados por culpa de los desarrollados, etcétera, cambia, cambia el esquema. Entonces, en este tema de la bioeconomía, el concepto de economía circular es algo fundamental. La economía que conocemos desde el mayor impulso en las revoluciones industriales y el desarrollo del capitalismo hasta ahora ha sido una economía lineal. Un insumo entra en un proceso productivo, genera un producto que tiene una vida útil y que cuando se termina esa vida útil, nadie pensó a dónde iba a parar. Y así llena terrenos, llena ríos, llena océanos y genera todo lo que genera. El concepto de economía circular es asimilar a lo que pasa en la naturaleza. La naturaleza no tiene desperdicio. Todo lo que sale de un ciclo de la naturaleza es insumo de otro ciclo.
Y eso a nivel económico, bueno, hay experiencias. De hecho, los países nórdicos lo están haciendo. Estuvimos hace 3 o 4 días en la visita de una delegación de Suecia, donde hay barrios ejemplares, barrios piloto, que ya están bastante extendidos, que tienen un tratamiento de los residuos, por ejemplo, en el cual todos los residuos orgánicos del barrio van a producir biogás. Y la flota de ómnibus de Estocolmo está básicamente movida a biogás. Esos son los procesos virtuosos que es necesario, que es imprescindible recorrer, porque además los residuos tienen valor. Va a llegar un día que nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, bueno, todo lo que hemos tirado y el daño que hemos generado, cuando todo esto tiene valor. Muchas compañías a nivel del mundo, con el agotamiento de las dotaciones de recursos naturales, y pese a que no tengan una conciencia ambiental, están necesitando reciclar para poder seguir manteniendo su negocio. Entonces, estas son ideas que tenemos que seguir machacando, porque en realidad el tiempo no nos sobra en esto. La economía digital, bueno, podríamos hablar largo rato, pero así como la economía circular suena como una palabra clave, digitalización es otra palabra absolutamente clave. La eficiencia económica que implica digitalizar procesos es asombrosa. Y creo que en algunos casos ya la estamos viendo y la vamos a ver muchísimo más en el futuro. Bueno, acá voy a pasar rápido porque si no se nos va a ir mucho la hora. Y me van a creer que estamos haciendo entonces estudios prospectivos en las TIC y verticales. Esperamos llegar antes de fin de año en este trabajo que estamos realizando con todos los organismos del Estado correspondientes a esto, pero también fuertemente con participación de la CUTI y de CEDU en este tema, a tener un escenario metapaís antes de fin de este año. Ese es uno de los puntos clave. Una estrategia nacional de desarrollo en TICs. Una estrategia nacional de desarrollo en alimentos, ¿verdad? Y los determinantes internacionales que se están manejando son estos, los demográficos, los tecnológicos, medio ambiente y las características de la cadena global de valor. Voy a pasar rápido estos temas. Otro de los complejos claves, bioeconomía, forestal, madera, celulosa, como cadena integrada. No hay que pensar que la celulosa es exclusivamente para hacer papel. El papel para imprimir está cayendo en el mundo y va a continuar cayendo. Está creciendo el papel tisú, papel de uso higiénico, o por ejemplo la celulosa se usa para la confección de pañales para adultos, que en función del incremento del consumo, de la esperanza de vida, es un mercado que crece. Pero no solo eso, sino que hay otros usos. Nosotros estamos trabajando en este tema con la Universidad BTT de Finlandia, que son punta en el mundo en materia de investigación, y hay usos que van desde, como está planteado muy claramente acá, desde los biorefinados hasta la bioenergía, y usos de la pulpa para moda, prendas confeccionadas con componentes de celulosa, vivienda, mobiliario. Las posibilidades son muy grandes y es un nuevo sector que se ha consolidado en Uruguay. Energías renovables, un cuarto complejo productivo del cual estamos haciendo. Este es otro ejemplo, no lo vamos a pretender, pero hay 4 escenarios planteados. En este caso los escenarios son buenos porque partimos de una muy buena base. El Uruguay ha hecho una revolución en este tema. Nos tocó presentar en las Naciones Unidas este año el tema de energía y bueno, estamos generando la energía eléctrica del país todos los días casi 100% con energías renovables, entre la hidráulica histórica y la eólica reciente y alguna solar que aparece. Entonces aquí hay diferentes hipótesis que generan combinadas diferentes escenarios a los cuales los compañeros creativamente le ponen esos nombres, ¿verdad? Uruguay del conocimiento, Uruguay alta performance, la Suecia de América, ¿no? Y el casi inverosímil. Ese tiene un grado bajo de probabilidad. En materia de turismo también estamos haciendo prospectiva con el socio estratégico, obviamente, el Ministerio de Turismo, y venimos avanzando. Vamos a tener
si no es fines de este año, principio del año que viene, una estrategia nacional de turismo 2030. El turismo es una de las actividades que genera mayor empleo, localizado y que pone en valor cosas que siempre las tomamos como naturales y que muchas veces vamos a otros lugares del mundo y nos asombramos y pagamos plata para visitar algunas cosas que estamos empezando y ayudar a valorizarlas en nuestro propio país. Industrias creativas es el sexto complejo, y bueno, aquí también venimos realizando un proceso grande, lindo, en todas las áreas: audiovisual, diseño, música, artes escénicas, editorial, publicidad. Son las industrias del siglo XXI, ¿verdad? Las industrias livianas. Aquel paradigma de desarrollo con fábricas llenas de miles de obreros y tirando mucho humo, y cuanto más humo tiraran, también ya fue definitivamente. Y los tres ejes transversales, brevemente, hemos presentado la Estrategia Nacional de Género conjuntamente con InMujeres el 7 de marzo pasado. Dos ejes transversales fundamentales: uno, el tema del empoderamiento económico de las mujeres, y el otro, el tema de ir rompiendo las representaciones sociales machistas que han existido siempre. Bueno, en esos dos ejes se cruzan y llegamos a diferentes escenarios, a escenarios de avance y de equidad o a escenarios de retroceso al siglo XIX, y también hay que estar atentos a esas cosas. La mirada territorial, hoy, después de un proceso de 1 año y medio, trabajando con más de 400 personas en Tacuarembó, con la Intendencia, con la Universidad de la República, con el INIA, que tienen un fabuloso establecimiento allá. Hoy Tacuarembó tiene una visión 2050, consensuada, de hacia dónde tiene que ir esa zona del país. Elegimos ese lugar porque, como ustedes saben, el Uruguay tiene del centro para el noreste una asimetría importante en materia de desarrollo, y son zonas mucho más postergadas que el sur y el litoral. Por lo tanto, nos pareció fundamental arrancar por Tacuarembó. Pero también está el caso de Pensemos Juan Lacase, también está el caso de Salto 2030, también está el caso del Paysandú que queremos. Una mención sola: caso Juan Lacase, caso Paysandú, con viejas imaginarios industriales. Y acá está el tema de la cultura también. Si nosotros no cambiamos ese chip, y tenemos que trabajar fuerte en eso, y lo estamos haciendo, bueno, se tienden a repetir el pasado glorioso de aquella Suiza de América y de aquellas fábricas y que ya no existe más. Entonces, ese trabajo también es fundamental. Y el tema cultural como tercer eje transversal, lo que decía anteriormente: valores, creencias, actitudes. Trabajamos con la Encuesta Nacional de Valores, trabajamos con la Universidad de la República en algunos trabajos. Está todo publicado. Este es un tema que no quiero entrar porque si no me voy a extender demasiado. Dos slides mencionando Uruguay Transforma. Levante la mano acá quien sabe lo que es Transforma Uruguay. Transforma Uruguay. ¿Quién? Que levante la mano. ¿Quién sabe qué es? Uno allá, dos. Bueno, fenómeno. Transforma Uruguay es una de las transformaciones más grandes que ha tenido el Estado uruguayo. Es reforma del Estado en los últimos años en materia de apoyo al sector productivo y a la innovación. Es una cosa muy sencilla. Una ley del año 2016, sencilla pero que costó, La cosa sencilla, salió un producto sencillo, pero el proceso no fue sencillo. Una ley del año 2016 en la cual juntamos en un gabinete a todos los ministerios más relacionados con el área económica, por decirlo de manera muy simple, pero también está Educación y Cultura, también está Medio Ambiente, que define políticas y políticas transversales. Y a 9 agencias del Estado que son especializadas en cada una de las áreas de apoyo. Y es así que la primera priorización, vamos a estar cumpliendo 1 año del primer plan y vamos a estar haciendo una presentación pública ahora en noviembre. La primera priorización ha estado dada en 2 sectores. Y fíjense qué coincidencia, ¿no? Gran parte de ellos coinciden con lo que estamos haciendo prospectiva. Porque ¿cuál es la idea? Cuando un país genera, refuerza sus apoyos para salir de un atraso histórico en materia económica, que es necesario tener un rol del Estado para llevar adelante cosas, un rol ordenado, ¿verdad? Necesita saber a dónde va a poner esos apoyos. No puede trabajar a demanda. Porque si trabaja a demanda van a venir las viejas reivindicaciones de cosas que quizás en el futuro no tengan más sentido.
Por lo tanto, la orientación, la mirada larga de esos complejos en los cuales hablábamos de perspectiva recién, tiene que tener su correlato al día de hoy. Y Transforma Uruguay es el correlato al día de hoy. Acá hay, la metodología son hojas de ruta sectoriales y se trabaja público, privado, con presencia importante del privado. Estamos haciendo la instalación del primer Consejo Consultivo ahora, en estos próximos días, 23 de noviembre creo que es que se instala, con amplísima participación del sector privado. Estos son los libros que tenemos hechos al día de hoy, tenemos algunos impresos y están todos publicados en la dirección, gran parte de las cosas que dije hoy y que ustedes van a encontrar allí. Y para ir terminando, esto que dijimos ahora es información, son procesos que estamos llevando adelante desde la oficina, conjuntamente con un montón de actores, pero acá hay algunos temas que nos quisimos poner en mapa de palabras, así, que nos parece que son insoslayables en cualquier agenda, y tratándose de que estamos en el año previo, un año electoral, comprometer a los partidos políticos a que brinden opinión completa, y que salgamos del eslogan y de esas frases simples, de una sola frase para solucionar algunos problemas, porque las soluciones simples en general no existen. Las soluciones son complejas y hay que trabajarlas para que se transformen en simples. Entonces, obviamente el Uruguay tiene un gran activo en su democracia, es una cosa de la que nos enorgullece a todos y a todas. Evidentemente hay que seguir trabajando para mejorarla y perfeccionarla, ¿verdad? Hay alguna ley en el Parlamento referida al financiamiento de los partidos políticos, nos hubiera gustado que fuera acompañada con mayor respaldo, pero hay mecanismos muy claros y de transparencia que se están planteando en el financiamiento de los partidos políticos en esa ley. El equilibrio territorial, lo decíamos recién, el Uruguay históricamente ha sido un país desequilibrado, el macrocefalismo montevideano, la L más desarrollada del litoral y del sur. Los países que les va bien en el mundo tienen equilibrio territorial, tienen armonía. En ese marco, lo vamos a decir más adelante, la descentralización del tercer nivel educativo es casi revolucionario en este país. Tenemos la vieja canción de Pablo Estramín, Morir en la capital. Bueno, hoy en día tenemos el orgullo de decir que hay un montón de gente que continúa sus estudios en los lugares donde nació o cerca. Y muchos reclamos que hace algunos años eran, bueno, yo quiero que mi hijo o mi hija siga estudiando acá, hoy se transformaron en, yo quiero que mi hijo o mi hija siga trabajando acá. Porque además es un proceso que se retroalimenta, uno no puede avanzar indefinidamente, voluntaristamente, en generar terceros niveles educativos si no genera economía en esos lugares. Es muy importante hacerlo. Y cortar esa disociación, ese divorcio histórico que ha existido en el Uruguay, que es gran causa de nuestro atraso que hemos tenido, entre la academia, la investigación científica y el sector productivo. Eso es clave, eso es otro de los temas claves. Y eso está sucediendo hoy en el Uruguay, está sucediendo en algunos casos y tiene que suceder con mayor energía. El tema de seguir con la agenda de derechos humanos, la llamada nueva agenda de derechos, hay que seguir profundizando en eso, hay grandes amenazas a ello, a la tolerancia, al respeto, al considerar la diversidad como una riqueza y no como algo malo. La descentralización vinculada con el equilibrio territorial. Estamos presentando en el Parlamento una ley que da un nuevo impulso al proceso de descentralización. Ha habido una polémica pública con referencia a que la ley crea más municipios. Yo quiero ser muy transparente en esto. La ley va de la obligatoriedad de municipios de 2.000, de lugares de más de 2.000 habitantes como existen hoy, a más de 1.000. Eso implicaría la creación de 22 municipios, 22 municipios nuevos, por lo que ya saben. Que los crea de manera democrática y no los crea a dedo, ¿verdad? Donde a veces gusta haber municipio o sé que voy a ganar, mi partido va a ganar y a veces no. Los crea de manera democrática. Hoy en día, pese a que ha habido algunas acusaciones de la oposición acerca de que esa ley crea más municipios,
Bueno, hay propuestas de los partidos de la oposición, básicamente el Partido Nacional, quiero ser muy claro en esto, de creación de 17 municipios nuevos, pero en algunos lugares, en otros lugares no. Entonces, sí a la democracia, ¿verdad? Otra cosa que nos parece importante, que todos entren por concurso. Queremos que se vote en el Parlamento eso, tanto a nivel municipal como a nivel departamental. Está siendo resistido. Otra cosa muy importante, a medida que uno crea un tercer nivel de gobierno, hay tareas que pasan del segundo nivel de gobierno al tercero. Y típicamente nos los han planteado algunos ediles. No es necesario que el Uruguay tenga 31 ediles en todos los departamentos. No es necesario. Estamos proponiendo en la ley que se baje el número de ediles. A nosotros nos gusta mucho Schumpeter y la destrucción creativa. A veces tenemos la tendencia de crear organismos y no adecuar los otros. ¿Y por qué? Tenemos que adecuar los otros. Primera infancia, hablamos de las tendencias poblacionales, pero la primera infancia es el futuro. El país invierte poco en primera infancia. Una definición que tiene que tomar el país, clara, es de reforzar sus presupuestos en primera infancia. Y no quiero ser demagogo en esto. Es difícil modificar los presupuestos en el Uruguay. Soy el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es muy difícil. No depende de un director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. No depende ni siquiera de un ministro de Economía. Depende de la voluntad política que tenga el sistema político de cómo hace las cosas. El Uruguay tiene una gran cosa. Votamos presupuestos de 5 años. Eso da una previsibilidad importante. Pero tenemos que resolver los 5 años en muy poco tiempo. Ese es un tema que vamos a estar tratando ahora y problematizando a la gente que sabe de esto en un encuentro de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuestos Públicos, diciendo, bueno, hay poco tiempo para cambiar las cosas. Un gobierno se instala, pone sus equipos y ya los equipos que se instalaron son dueños del presupuesto que venía antes. Siempre quieren más. Es casi natural, no debería serlo. Pero deberíamos decir, bueno, ¿esto es necesario seguirlo haciendo? Y eso también es un tema que es fundamental. Hemos tenido un ejemplo reciente de las dificultades para modificar la sexta prioridad presupuestal que tiene hoy el Uruguay, que es el déficit de la caja militar. Todos somos testigos. Entonces, no hay que ser facilista con el tema de, tampoco es algo que se soluciona en una sola frase, hay que darle más presupuesto a. Yo acá estoy diciendo que hay puntos en los cuales las apuestas tienen que cambiar, para lo cual hay que bajar otras cosas. El tema de la convivencia, los nuevos delitos, hablamos de presupuesto. La inserción internacional es otro tema en el cual a veces se soluciona la inserción internacional con solo una frase. Es maravilloso. No es sencillo este tema de resolver para el Uruguay, ¿eh? Todos sabemos que somos el Mercosur y aquellos que se van al extremo y dicen hay que irse del Mercosur, cualquier situación de esa genera muchísimos más costos que de estar. Costó mucho estar ahora. Entonces no a los facilismos. Cuanta más transparencia pongamos en la información, la gente va a poder decidir mejor y va a poder discriminar a aquellos que es talenteo, como le llamó algún periodista alguna vez a cosas, y aquellos que son resoluciones fundadas. Entonces, el tema de la inserción internacional no es un tema de resolución fácil para el Uruguay. Sabemos que el Mercosur es uno de los bloques con mayor atraso en acuerdos en el mundo. Sabemos que el Mercosur depende muchísimo de lo que diga Brasil. Y tenemos que manejarnos en esas aguas. La buena noticia es que muchas veces el perfil de inserción internacional que puede tener nuestro país no depende ni de restricciones arancelarias ni pararancelarias, porque a veces los nichos son tan específicos, o son servicios, que muchas veces no pasan por este tipo de acuerdos, son tan específicos que, bueno, deja de tener una importancia relativa. De cualquier manera, todos deseamos tener la mayor cantidad de acuerdos que podamos tener en esta realidad que tenemos. Así que no soluciones fáciles. La desigualdad de ingresos, el país avanzó mucho, tenemos una concentración muy fuerte en riqueza. Brevemente, ingresos es una variable de flujo,
es lo que la gente gana año por año. Riqueza es el patrimonio, ¿verdad? Riqueza inicial, más ganancia, riqueza final. El índice de Gini, que es el indicador que mide la concentración del ingreso, bajó en Uruguay de 45 a 38. Es difícil moverlo, ¿eh? Es muy difícil, pero somos una sociedad mucho más igualitaria hoy que hace 15 años. En riqueza, ese Gini que está en 38 en ingresos, está en 82. Tenemos mucho para trabajar en esto, muchísimo para trabajar en esto. Hablamos de economía circular, hablamos de la necesidad dentro de eso de seguir fortaleciendo también los aportes, las apuestas del país a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Ahí está la punta del asunto. Pero ¿qué pasa? Países como Finlandia invierten 4% del producto en ciencia, tecnología e innovación. 3% lo invierte el sector privado. No es la realidad que tenemos en el Uruguay. Estamos lejos en el sector público también, ¿eh? Pero también hay que trabajar en eso. El tema de la empresarialidad, hay impulsos muy interesantes de gente más joven, de nuevas generaciones, con esta idea vinculada con economía circular, las empresas B, una nueva empresarialidad que hay que apostar, hay que seguir apostando. Estamos trabajando una ley de emprendedurismo en Uruguay. Equidad de género hablamos, año de educación hablamos, automatización. Bueno, hablamos de todo. Muchísimas gracias.